Shalom, hola a todos, bienvenidos a este canal desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, y a través de esta ventana virtual venimos a compartir la riqueza, la enseñanza, el resumen un poco de la porción número 39 que tiene la Torá llamada Jucat. Esta porción ocupa 3 capítulos, desde el 19 al 21 completos en el libro de Números, y cierra con un versículo del capítulo 22. En esta porción tenemos mucha riqueza que tiene que ver con la purificación, ¿sí? Y va a estar alineada la dirección de este estudio al título, ¿sí? No toda agua lava, limpia, purifica y sacia. Por ahí va la instrucción y vamos a meternos. Espero que te sugiero que puedas leer los 3 capítulos para no demorar en la introducción de lo que hay aquí, pero nos vamos a ocupar de ir directamente a la enseñanza porque hay mucho material. Capítulos 19, 20 y 21. Rápidamente. Capítulo 19 habla de un mandamiento especial. Jucat significa estatuto de, es una instrucción de parte del Eterno. Y esta instrucción contenía el mandamiento de conseguir una vaca colorada, una vaca alazana, una vaca roja, para hacer un ritual de purificación. Las cenizas, después de haber sacrificado y quemado a la vaca, se juntaban con agua, con lana carmesí, con un hisopo, y esa agua se convertía en un elemento de purificación que se rociaba sobre las personas impuras que tenían contacto con muertos. Todo este proceso es relatado en el capítulo 19, quiénes quedaban puros, quiénes quedaban impuros, cómo se purificaba. El capítulo 20 va a iniciar va a estar parado en el año número 39 de la peregrinación del pueblo de Israel. En el primer día va a morir Miriam, la hermana de Moisés, y a partir de allí una serie de eventos que tienen que ver con la falta de agua, el reclamo por el agua, otra vez la murmuración como hilo conductor de la rebeldía del pueblo hebreo. Va a salir agua de la roca, va a morir el sacerdote Aarón por una desobediencia que vamos a estudiar. Y el capítulo, estamos en el 20, en el 21 va a empezar el peregrinar sobre las naciones que están a las puertas de la tierra prometida. Va a haber otra rebelión, van a aparecer serpientes ardientes que van a matar a los rebeldes, y va a haber un acto de sanidad donde otra serpiente ardiente se iba a colgar de un asta de parte de Moisés, y eso va a traer sanidad y purificación. Esto termina con el posicionamiento de Israel a las puertas de la tierra prometida, en territorio cerca del territorio moabita. Este es el resumen de estos 3 capítulos. Quería evitarlo, pero era necesario comentarlo. Te sugiero leas los capítulos para que puedas seguir el estudio. La porción inicia de esta manera. Voy a leer desde la Torá y después va a haber algo que aclarar en alguna palabra. El capítulo 19, verso 1, a partir de ahí, dice: Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciendo, el siguiente es el decreto de la Torá. Esa palabra decreto significa jucat, el decreto de o estatuto de, que ordenó Yahweh. Diles a los israelitas que traigan una vaca totalmente colorada, que no tenga defecto alguno y que no haya llevado yugo. Entréguenla al sacerdote Eleazar, que deberá sacarla fuera del campamento. Alguien deberá degollarla en presencia de él. Después el sacerdote Eleazar tomará la sangre con su dedo índice y la salpicará de esa sangre 7 veces en dirección hacia la tienda del tabernáculo. Esto es inicial. Después viene el versículo 5, lo voy a leer.
Luego deberán quemar la vaca a la vista de él, deberán quemar su cuero, carne, sangre y excremento, y el sacerdote deberá tomar madera de cedro, hisopo y hebra de lana carmesí, y deberá arrojarlos al fuego en el que la vaca se quema. Bien, así dice inicialmente la Torá. Vamos a empezar a estudiar. Hukat o Huk, un mandamiento Huk, forma parte de uno de los 3 grupos en que están divididas las 603 instrucciones que el Eterno transmite a Moisés en Sinaí. Este grupo de instrucción no tiene lógica a nuestro entendimiento. Hay que hacerlas porque nos hace bien, pero no hay que tratar de entenderlas, no cuestionarlas, simplemente hacerlo. De hecho, si prestamos atención, primero tiene que ser una locura salir a buscar una vaca roja en el medio del desierto. Y lo más sorprendente es pensar que gracias a la ceniza mezclado con agua, madera y lana carmesí se obtenga una mezcla purificadora, una solución de agua que, puesta sobre la persona impura, esto traiga liberación o lo vuelva puro a ese impuro. Entonces, Hukat es la instrucción que hace que nosotros no lo comprendamos. Traído a nuestros días, vamos a ver algunas leyes. Vamos a leer y yo te lo voy a traer a nuestros días. Mira lo que dice las leyes de la ciencia, las leyes astronómicas. Por ejemplo, el versículo 19 del Salmo 104 dice: hizo la luna para los tiempos y el sol conoce su ocaso. El sol conoce su ocaso. Esta es una ley Huk. Es una ley que, como que el sol conoce su ocaso. O sea, el sol no se mueve por sí mismo, sino que está cumpliendo una ley Huk, lo está mandando el Eterno. En el libro de Jeremías, cuando habla del pacto renovado, en el versículo 35 dice: así ha dicho Yahweh, que da al sol para el día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltasen estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Yahweh: si los cielos de arriba se pueden medir y explorase abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Yahweh. Estas palabras son una muestra de esta ley Huk que escapa al entendimiento. Traído a nuestros días, yo lo llamo que es la lógica de los hijos, o la lógica del hijo que no comprende la instrucción del padre. Mi papá, tu papá, siempre miran un poco más allá. Siempre lo que tienen es no solo años, sino experiencia. Y nos ven a nosotros vivir lo mismo que están viviendo ellos y tratar de resolver lo mismo que trataron de resolver ellos. Algunos con resultados positivos, otros con resultados negativos. El tema que tienen la experiencia. Y siempre a nosotros nos va a llegar un mandamiento Huk de parte de ellos que nosotros no entendamos, y basados en nuestro ego, en nuestra autosuficiencia, en el poder de nuestra juventud, no muchas veces obedecemos. Y así nos va. Después, con el tiempo, reconocemos que aquello que papá dijo, aquello que instruyó, espero que lo escuchen sus nietos, o sea, mis hijos, porque a mí yo fallé por no haberlo escuchado. La instrucción dice que se preparaba esto y la persona que hacía todo el ritual, desde el sacerdote hasta el que juntaba la ceniza y hasta el que lavaba con agua al contaminado de muerto, esa persona quedaba impura. O sea, el impuro se hacía puro, pero el puro se volvía impuro. Al tercer día era purificado el impuro y después al séptimo día se volvía a purificar. Eso dice la Torá en este primer capítulo, o en el primer capítulo de
de este estudio, o sea, en el capítulo 19 está todo el desarrollo, y dice que hay alguien que iba en otro lugar. O sea, el impuro se volvía puro y el lugar de impuro lo ocupaba aquel que había hecho la purificación. Se hacía cargo. Está bien, esto es una mirada profética de la cual vamos a ahondar durante este estudio, pero esa agua era especial. Por eso no toda agua lava, limpia, purifica y sacia. Esta agua era especial porque servía para limpiar. Que al tercer día sea purificado habla del tercer día de resurrección de Yeshua. La purificación nuestra empezó con el sacrificio de Yeshua, pero se manifestó con la resurrección de Él, porque dice que nosotros muertos en nuestros pecados nos dio vida a Él resucitando con Él. Y el séptimo día, 7 es manifestación, habla de que la purificación nuestra empezó en Yeshua, en su resurrección, pero lleva un proceso. Y nosotros vamos a estar 7 periodos sobre la tierra, nuestra alma, tratando de purificar, de corregir, de elevarnos, de elevar conciencia para alcanzar esa purificación. Esta porción se caracteriza por ser un caminar, un trajín de purificación tras purificación. Es el perfeccionamiento del pueblo. Están a las puertas. Recordemos que este capítulo termina con que llegan al límite del ingreso. La fórmula del agua, y aquí me falta la madera. Aquí me falta la madera. Voy a colocarlo acá. La madera de cedro. La fórmula de esta agua que limpia, lava, purifica y sacia, y ya vamos a ver por qué todo esto, era integrada por madera de cedro, la vaca roja, que era sacrificada, la lana carmesí, la ceniza, que era el resultado de la combustión de la vaca y todo lo demás, y esta agua pura. ¿Qué son estos elementos que a nuestro entendimiento, vamos a ser coherentes con nuestra subjetividad? Si yo paso o vos pasás conmigo, pasamos por enfrente de un templo donde vemos a una persona o dos, a alguien con vestiduras sacerdotales o los dos con vestiduras sacerdotales, distinguidas como personas espirituales, ¿está bien? Y vemos que están sacrificando una vaca y que agarran la vaca, la prenden fuego en un altar, la sangre la rocían por las paredes y el altar. Después, como digo, la prenden fuego, el resultado, las cenizas las juntan con agua y eso lo revuelven. Y después agarran a una persona impura y la rocían con esa agua. No me digas que no decís vos que no vamos los dos a mirarnos y a decir, son brujos, son hechiceros, es brujería, ¿o no? Pero acá está escrito en la Torá. Y acá yo concluyo que los brujos que hacen eso o algo parecido se quedaron con el poder de la Torá. La espiritualidad religiosa nos separó de ese poder. Y yo no digo que volvamos a hacer estos rituales. Sí vamos a interpretar qué significa esto aplicado a nuestra vida, a nuestra existencia. La madera representa nuestra humanidad. La madera representa la vulnerabilidad de nuestra existencia. La vaca roja representa la materia y el deseo de recibir. La vaca, como animal de 4 patas que se apoya en la tierra, habla del mundo material, y por ser roja habla del deseo de recibir. Vamos a graficar aquí. La columna izquierda de nuestra alma, es la vaca roja. La lana carmesí representa la sangre del sacrificio. Estamos apuntando al Mashiach, está bien, a Yeshua. El agua pura representa la columna de la derecha. Es la columna
del Gesed, de la palabra, de la misericordia, de la bondad, ¿sí? La sangre del sacrificio está aquí, en la columna central que nos purifica. Y finalmente la ceniza es haber consumado ese deseo de recibir para purificarlo, ¿sí? Es dominarlo. ¿Qué es lo que estaba haciendo este proceso? Era purificar esa ambición desmedida que hay en el corazón del hombre de ir solo por el mundo material. Era reconectarlo con el eterno. La persona impura que tenía contacto con cadáver no es que iba al cementerio. La persona impura lo que tenía era contacto con personas y tomaba de ellas hábitos que las llevaban a la muerte. Los muertos que habla aquí son muertos espirituales, personas que no tienen la conexión con Dios, con la luz, con el mundo superior, y que tienen prácticas cuyos hábitos corrompen las buenas costumbres, como dice Corintios. Las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esta es la fórmula del agua que purificaba. Hay un versículo que yo lo quiero leer que dice, y que lo vamos a retomar al final para cerrar el estudio, y es el versículo 9 de este capítulo 19 del libro de Números, que no lo tengo acá preparado, que dice: un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará para la congregación de los hijos de Israel, para la purificación, para el agua de purificación. Es una expiación. O sea, este acto era un acto de expiación. Y habla que esas cenizas junto con el agua se guardaban, dice ahí, se guardará para los hijos de Israel, para hacer expiación. La vaca roja representa, o sea, es llamativo, pero lo que tiene que ser llamativo, la atención tiene que estar concentrada en la fórmula, en lo sorprendente del mandamiento Hu, es que tenés que hacer ese ritual, aunque no puedas creer que un poco de agua, producto mezclada con la combustión, hecha con madera, con la carne de la vaca, con lana carmesí, con un hisopo, produzca redención, produzca expiación, como leímos recién. Eso es la fe, o tiene que ver con la fe, no la lógica. La lógica aquí no cabe. El capítulo 20 va a iniciar con la muerte de Miriam. La Torá se muestra que es el día primero del nuevo año, es el día primero del mes primero, y estamos en el año 39. Ya la Torá se guardó de hablar 37 años. Porque los dos primeros ya los estuvimos viendo y hubo un montón de personas que murieron y perecieron a causa de la lengua mala, del hablar mal. El tema de la lengua es un tema muy, muy crudo y muy tratado por las Escrituras. Cuando nosotros hablamos mal, cuando chismeamos, cuando murmuramos, cuando difamamos, cuando tenemos malas conversaciones, arruinamos la conexión, entorpecemos y hasta la cortamos con el Eterno. Y en esta porción va a haber otra vez más de ello. Miriam muere y viene la primera murmuración, la queja. Se quejan contra Moisés, contra Aarón, y se enojan con Dios porque no hay más agua. Miriam tenía la virtud, y aquí lo puse, acá estamos más agua, acá ya vimos agua, acá viene otra agua. Esta agua los sostenía, los mantuvo refrigerados durante todo el viaje. ¿Por qué? Porque Miriam tenía la bendición de hallar pozos de agua. Esa era la bendición que venía con ella. ¿Por qué Miriam tenía esta bendición? Simplemente porque si miramos hacia atrás, cuando Moisés nació, había una instrucción de parte de Faraón de matar a todo bebé que naciera entre los hebreos, porque los hebreos se habían multiplicado. En el capítulo 1 del libro de Éxodo está esto desarrollado.
Miriam, que es la hermana mayor de los 3 hermanos, se va a encargar de asegurar la vida de Moisés. Desde su limitación, desde su niñez, ella está junto a las orillas del río Nilo, y esa actitud aparentemente pasiva lo único que hizo fue asegurar con sus ojos, con su mirada, que esa canasta calafateada con brea llegara a manos de Bastía, la hija de Faraón, la que lo iba a cuidar, la que lo iba a adoptar, la que lo iba a nombrar como Moisés. Miriam no quería que él muriera, porque ella sabía que Moisés era una persona escogida de parte de Yahweh. Ella simplemente se aseguró que no muriera en esa masacre. Esa actitud hizo que Miriam portara con ella la bendición de poder proveer agua, porque fue junto a las aguas donde Moisés fue rescatado de las aguas. Yo lo defino como la intención que define la acción. ¿Cuál era la intención de Miriam? Asegurar el propósito de Moisés. Asegurar la vida de aquel que traía el propósito de liberación. La intención define la acción. Y Yahweh, Dios, el Padre Eterno, cuando nosotros oramos, Él mira las intenciones. Yeshua, en el capítulo 6 de Mateo, hablando de cómo orar, dice: y tú, cerrada la puerta, entra a tu habitación y ora al Padre que ve en lo secreto. No dice que el Padre oye, porque esa es la oración, esa es la acción, orar. Pero Yahweh lo que mira es el corazón, porque mira la intención. Él pesa las intenciones de cada una de nuestras acciones, y conforme a ello hace que nosotros seamos de mayor o menor grado de bendición. Ese es el secreto de Miriam. A partir de esto, Miriam desaparece del plano natural, muere. Es la primera. Ella representa la columna derecha de nuestra alma. Se empieza a debilitar el reinado o el gobierno de Moisés. Miriam es la columna central de nuestra alma y empieza a sufrir un desequilibrio. Moisés y Aarón son citados por el Eterno para proveer agua ante el reclamo airado de los israelitas. Vamos a leer en el capítulo 20. Yahweh habló a Moisés, capítulo 20, verso 7, diciendo: toma el bastón, el que hacía milagros, el bastón, y reúne a la comunidad, tú y tu hermano Aarón, y háblale a la roca a la vista de ellos, y ella dará sus aguas. De ese modo sacarás agua de la roca para ellos y le darás de tomar a toda la comunidad y sus ganados. De una roca había que ir con un bastón junto con Aarón y producir que saliera agua hablando. Eso es lo que está diciendo. Versículo 9. Moshe tomó el bastón delante de Yahweh, tal como lo ordenara, y ellos congregaron a la comunidad ante la roca. Moshe les dijo: escuchen rebeldes, está exaltado esto. ¿Acaso de esta roca quieren que saquemos agua para ustedes? Moshe levantó su mano y golpeó 2 veces con su bastón la roca y emergió agua abundante. Así tomaron la comunidad y sus ganados. ¿Cuál fue el resultado de esta acción para Moisés y Aarón? Sin embargo, versículo 12, Yahweh les dijo a Moisés y Aarón: por no haber confiado en mí para santificarme en presencia de los israelitas, no serán ustedes, quienes hagan ingresar a esta comunidad a la tierra que yo les he entregado. Estas son las aguas de Meribá, que significa disputa, donde los israelitas disputaron contra Yahweh y Él fue santificado por medio de ellos.
Por esta acción, Moisés y Aarón no entraron a la tierra prometida. Por esta acción, ¿cuál es la acción? La instrucción es llevar el bastón, pero hablarle a la roca. Lleva el bastón, el báculo, la vara, pero hablarle a la roca. ¿Qué dijo Moisés? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a sacar agua? ¿Qué hizo Moisés? Se atribuyó el milagro del agua. No glorificó al Padre Eterno, no hizo caso. Otra vez, agua. Es la tercera vez que aparece agua. La fórmula de purificación. El agua que satisface, que sacia. Y aquí viene agua que es la misma que esta, que sacia porque fue abundante. Fuera de tiempo, fuera de la bendición. La vara que usó Moisés es la misma vara que se utilizó en Egipto para hacer todos los milagros, para convertirla en culebra y comerse las culebras de Faraón, para tocar el Mar Rojo y hacer que el agua se vuelva sangre, para volver a tocar y que aparezcan ranas, para levantarlo y hacer que caiga fuego y granizo del cielo, para que la oscuridad inunde toda la ciudad por 6 días, 3 días, 6 días. El báculo era el elemento y finalmente el báculo fue el elemento que abrió el Mar Rojo. ¿Por qué digo fuera de tiempo? Porque aquí dice que golpeó 2 veces. Ante el primer golpe, la roca no respondió. En ningún evento de los que se utilizó el báculo hubo necesidad de tocar 2 veces el agua, abrirlo, levantarlo 2 veces para que se abra el Mar Rojo. 2 veces, nunca hizo falta 2 veces, porque el báculo era suficiente, la vara, el bastón eran suficientes. Aquí Moisés golpea 1 vez y ve que la roca no responde, golpea 2 veces. Es fuera de tiempo y por lo tanto se quedó fuera de la bendición. Eso fue, yo expliqué recién, fue hablar. Y acá lo pongo como vivir de glorias pasadas. Ese báculo que hizo todas las señales a través de la mano de Moisés por instrucción de Yahweh, llegó hasta el Mar Rojo. El báculo no se vuelve a mencionar. ¿Por qué el Eterno le dice, lleva el báculo, pero hablale? Para mostrarle a los israelitas que ya no necesitaban un elemento que en sí no representaba nada. Ahora tenían la Torá. Después de cruzar el Mar Rojo, días después iban a recibir la Torá y ahora iba a ser la palabra la que iba a mandar, la que iba a producir, la que iba a mover cielos y tierra para provocar milagros a los ojos de los israelitas. Vivir de glorias pasadas significa que ninguna fórmula anterior del Eterno se repite. El Eterno no repite fórmulas, el Eterno crea todo nuevo y hace que nosotros nos mantengamos ayornados a cómo aplicar la palabra. Vivir de glorias pasadas es creer que los rituales hacen que nosotros seamos sagrados y consagrados. No es así. Los rituales pueden respetar un ceremonial, pero lo que te va a mantener vivo, me va a mantener vivo, es la comunión con la palabra, vivir la palabra. Timoteo dice, procura presentarte aprobado delante de Dios con urgencia, con diligencia, como soldado que no tiene nada que arrepentirse y que usa bien la palabra de verdad. La única razón por la cual alguien debe arrepentirse es por haber usado mal la palabra. Rituales. Si vamos a los evangelios, la historia de Yeshua, su encuentro con el faraón, con el centurión romano, el centurión presenta donde uno de sus hijos, un hijastro de él o un hijo de él, está muriendo, un siervo, así dice en la escritura, había que explicar qué es eso, pero un siervo de él se está muriendo. Y Yeshua le dice, yo voy a cumplir
con el bastón, voy a cumplir con el ritual de ir, imponer mis manos y sanar. El centurión le dijo, no hace falta, envía la palabra. Así como yo envío soldados, tú envía la palabra. Así como yo ejerzo autoridad sobre mis soldados y mis soldados responden, envía tú la palabra. Envía tú la palabra que te sirve para sanar y será suficiente. ¿Y qué dijo Yeshua? No he visto fe en Israel como la de este centurión. Eso es el cambio de tiempo, adaptarse al tiempo que estamos haciendo. A partir de aquí, el pueblo tiene que cruzar Edom. Yo no lo noté aquí, pero tienen que cruzar Edom y Edom no acepta el paso, no da permiso. Las escrituras muestran que Moisés mandó una carta de paz pidiendo permiso para pasar y que si consumía las aguas para beber, para poder pasar, ellos la iban a pagar. Ellos dijeron, no van a pasar y si pasan nosotros saldremos a espada. El concepto es, no lo anoté aquí, es Edom significa, yo lo pongo con este título, no me molestes, tengo mi espada. ¿Por qué pongo este concepto? Edom es descendiente de Esaú y Esaú es hermano de Jacob. Jacob es Israel. Por lo tanto, Edom es primo hermano de Israel. Son primos hermanos. Edom representa la civilización romana, la creencia, la cultura. Edom es el padre de Roma, de la Roma católica que nosotros conocemos. Y es un enfrentamiento constante. Edom es el sistema religioso. ¿Qué dicen ellos? Yo voy a tomar tus aguas y te las voy a pagar. Eso dice Moisés en la carta. ¿Qué significa esto? Con este conocimiento que nosotros, traído en nuestros días, es decir, préstame tu agua, tu palabra, yo te la voy a devolver pagada, te la voy a explicar y te voy a abrir el entendimiento para que vos entiendas que lo que estás viviendo es religión y no estás entendiendo, no estás conociendo. Eso es lo que trataríamos de hacer, eso es lo que está traído en nuestros días. Edom dice, no te metas porque yo tengo mi espada. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellos tienen su doctrina tan arraigada, tan religiosamente arraigada, que son capaces de defenderla como sea. No quieren conocer más y por lo tanto nosotros no tenemos que perder tiempo en tratar de a un religioso explicarle la revelación de las Escrituras. No lo hacemos nosotros, eso se encarga el Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Eso es lo que significa este paso. Pero a raíz de este paso hubo contaminación, hubo contacto con los edomitas y por lo tanto el Eterno adelanta la muerte de Aarón para que él no se contamine. El pueblo va a perder la columna derecha del alma, que es Aarón, es la misericordia, es el intercesor. Y va a haber un cambio de ropaje. En el monte Or, a 1500 metros de altura, Dios le dice a Moisés, sacale las ropas al sacerdote Aarón y ponéselas a Eleazar su hijo, y él será el nuevo sacerdote, el sumo sacerdote. Pareciera ser simple el cambio de ropa, pareciera ser desvestir a uno. El asunto es que si nosotros vamos a ver cómo se vestía en el libro de Éxodo, el sacerdote, cómo se lo vestía de adentro hacia afuera. Y así tenía que Moisés hacer. El milagro es que Moisés pudo quitar las prendas interiores de Aarón y vestirlas a Eleazar. Ese es el milagro, porque el sacerdocio se viste de adentro hacia afuera. Nosotros nos vestimos de adentro hacia afuera. Nadie se pone una ropa interior encima de los jeans o de su pantalón, nadie se viste al revés. Esa forma de vestirnos es simplemente, en lo espiritual tiene que ser igual. Tiene que haber una vestidura interior que permita terminar de vestirse exteriormente. Las personas que se visten mal es porque adentro se están mal. Las personas que no lucen, que no transmiten luz en su manera de vestir, no transmiten
no digo elegancia, pero sí una buena presencia, es porque están mal adentro. Yeshua, cuando es confrontado por un maestro de la ley, él dice: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Él dice: vas a amar de adentro hacia afuera. El amor del Eterno se manifiesta de adentro hacia afuera. Ese es el milagro y ese es el cambio de ropaje. Nosotros fuimos llenados de la presencia del sumo sacerdocio de Yeshua, de adentro hacia afuera. La carta a los Colosenses dice: y revestíos de Yeshua HaMashiach, revístanse, pero tiene que estar adentro eso. No es que no me ponga la ropa que usaba Jesús, no habla de eso. Habla de una vestidura interior que nos hace sacerdotes de este pueblo santo, que se refleje exteriormente. Vamos a avanzar. Capítulo 21. El pueblo vuelve a murmurar. Está cansado de estos 39 años y de dar vueltas y que no aparezca la tierra. Ante esta murmuración se quejaron de la falta de agua, por esto que veníamos hablando. Se van a quejar de la falta de comida y principalmente rechazan la calidad del maná, del pan, de este pan del cielo que ellos recibían. Otra murmuración, el rechazo. El rechazo. ¿Qué hizo Yahweh? Envió serpientes ardientes. Son serpientes rojizas, serpientes que denotan juicio. Y cuando miraban a la serpiente los mordían y los mataban. Esta es una de las últimas purificaciones que hace el Eterno. Durante 37 años de silencio, entre el año 2 y el año 39, el pueblo fue muriendo a medida que crecía en años. Una cantidad de muertos vimos en las distintas parashot anteriores, donde se cumplía lo que el Eterno dijo. Los espías, la generación de los espías que trajo ese mal informe de la tierra prometida, van a morir aquí, no van a entrar. Y el Eterno estaba terminando esa purificación y aquí hay una nueva limpieza de almas con mala lengua, con queja, con murmuración, con ganas de volver a Egipto, con ganas de volver a vivir las épocas de esclavitud. Esas personas no sirven para el reino, no las hacen mal y contaminan al resto. Cuando se miraban las serpientes ardientes, la gente era mordida, picada, pero no es una mordedura de serpiente como la que vos imaginás tradicional. Lo que ocurría era por ser ardientes, lo que se quemaba era el interior de las personas. Se morían del alma, eran arrancadas desde el alma. Era un fuego que ingresaba en ellas y las quemaba por rebeldía, un fuego consumidor, como dicen los escritos apostólicos. La solución ante el arrepentimiento del pueblo es que Yahweh manda a Moisés a que haga en un asta, o que levante en un asta, una serpiente de bronce o de cobre, una serpiente ardiente. La misma que estaba abajo, ahora la iba a poner hecha de bronce, de cobre, de color rojo, colgada de un asta. ¿Qué es esto? Es el juicio según la mirada. Quien la mirara se salvaba. Quien mirara a la serpiente de abajo se moría. Eran dos serpientes, eran iguales. El tema es dónde yo miraba. El Eterno simplemente les dijo: así como miran hacia abajo, si son capaces de mirar hacia arriba lo mismo que hay abajo, entonces van a salvarse. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos mis ojos? Voy a compartir esto. La palabra en hebrea para serpiente es nahash. Esto suma 358. Esto es un 5. Y la palabra Mashiach, 40, 310, también suma 358. ¿Qué tienen que ver? Bueno, tiene la misma valoración, pero ¿qué tiene que ver la serpiente con Mashiach?
¿Qué relación hay? ¿Cuál es la unión de estos dos? En el capítulo 3 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, en una conversación privada que tiene Yeshua con el maestro Nicodemo, dice, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, el Mashiach, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente es la misma, la serpiente es una, la serpiente es la misma. Según como yo mire, la serpiente es una Nahash o es Mashiach. Es muy delicado lo que estoy diciendo. La serpiente del huerto fue condenada a comer el polvo de la tierra. Ese iba a ser el alimento. Ese es el príncipe de este mundo que no deja de rodear la tierra y que se alimenta del polvo. Te recuerdo que vos y yo estamos hechos del polvo de la tierra. Cuando nosotros miramos hacia abajo, vemos la serpiente y nos convertimos en el banquete de ella. Cuando nosotros miramos hacia la tierra, lo que hacemos es, a través de la murmuración, la queja, el lamento, la victimización, la condenación, la marginación, todo lo que es negativo y que tiene que ver con deseo de recibir, porque todo eso es deseo de recibir, somos banquete de la serpiente. Pero cuando ponemos los ojos en el Mashiach, en el autor y consumador de la fe, nosotros alcanzamos conocimiento divino y miramos a otra serpiente de bronce que tiene un juicio favorable porque nuestra mirada está hacia arriba. Nosotros decidimos o definimos qué juicio nos va a tocar. Esto es terrible. ¿Cuál es el común denominador entre estos? Algo que se llama perdón. Moisés tuvo que orar al Padre y el Padre al Eterno y el Eterno perdonaba de esta manera, haciendo que miren la misma serpiente que estaba abajo, la vean arriba. Quiero llegar a terminar diciendo que en Pesaj, en Pascua, la Pascua que le tocó celebrar a Yeshua con su cuerpo, exponiéndose como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Yeshua cumplió con este mandamiento, que es un mandamiento, pensándolo, es Juk. Si vamos a la primera Pascua, al primer Pesaj, ¿cómo entra en la lógica que por pintar con sangre los dinteles de las casas, la muerte iba a ser Pesaj, pasar por alto las casas? ¿Cómo se entiende eso en la lógica? No era lógico. Los que lo hicieron creyeron la instrucción, pero no entendían cómo podía el ángel de la muerte identificar esto. Era un mandamiento Juk. Y con la particularidad que este estatuto Juk iba a ser mostrado en este Pesaj, en el Pesaj de Yeshua, para todos. Yeshua se va a convertir en la vaca roja. Y te voy a leer el versículo que tiene que ver con esto y tiene que ver con toda la humanidad. No quiero dejar de terminar. En el versículo 20 del capítulo 12 dice que unos griegos buscaban a Jesús para adorarle, para conocerle. Cuando Felipe fue y se lo dijo a Andrés, Andrés se lo contó a Yeshua. Estamos en el capítulo 12, vuelvo a repetir el Evangelio de Juan. En el versículo 23 de ese capítulo, Yeshua dice: respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Por qué dice esto? Versículo 31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La Nahash de este mundo iba a ser
reemplazada por esta Nahash, porque el 32 dice, y yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es lo que producía la redención, la santidad. Yeshua hizo este mandamiento Juk para que toda la humanidad fuera purificada a través de mirar a esta serpiente de cobre, serpiente roja, igual que la vaca roja, que traía juicio y redención a quien mirara hacia allá arriba. Yo hoy leí el versículo 9 del capítulo 19, que decía que había que guardar las cenizas y el agua para los hijos de Israel. Cuando buscamos en hebreo esta palabra del versículo 9, yo lo voy a leer. Un hombre ritualmente puro deberá recoger las cenizas de la vaca y deberá depositarlas fuera del campamento en lugar puro, y serán conservadas para la comunidad israelita para disolver en agua, para salpicar como medio de purificación. Aquí dice conservadas, en el otro dice guardadas. La palabra en hebreo es mishmeret. ¿Quién es mishmeret? El que guarda. Porque aquí va a haber un guarda de la puerta del santuario para que no se contamine el santuario, sino que va a dar el agua de purificación. Mishmeret significa el que guarda. Por lo tanto, la lectura correcta sería que estas cenizas iban a estar a cargo de un guarda que va a cuidar el santuario para que todo impuro antes de entrar reciba esa agua de purificación. ¿Quién es nuestro Mishmeret? Es Yeshua. Si vamos al capítulo 4 del Evangelio de Juan, él se encuentra con la mujer samaritana. El versículo 10 del Evangelio de Juan dice, respondió Yeshua y le dijo a la mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde viene pues tu agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Yeshua respondió, cualquiera que bebiere de esta agua, la del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. La mujer samaritana que representa a nosotros, a las tribus perdidas de la casa de Israel, es la impura, la persona impura. Toda nuestra impureza estaba reflejada en esta persona. Y el Mishmeret es el que le da el agua de vida para redimirla, para purificarla. A partir de esta conversación, la mujer samaritana se vuelve la embajadora, la evangelista de todo Samaria para presentar esa renovación ritual. Yeshua es el buen pastor que está a la puerta del redil. El que entra por otra puerta es ladrón y saltador. Así dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Yeshua es el que da el agua que lava, que limpia, que sacia y que purifica. No cualquier agua logra tiene estos resultados. Por eso esta porción está dedicada a la purificación para que estemos de cara a la tierra prometida. En estos días donde la energía de estos meses que vienen es bastante opresora, hay que estar atentos y no mirar hacia la serpiente abajo, sino poner los ojos en la serpiente de arriba. Como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe. Él es el proveedor de esa agua, no cualquier agua, sino la que lava, limpia, purifica y te sacia. Desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludo. Disfrutes de un hermoso Shabbat. Si esta enseñanza alcanzó
tu satisfacción, poné tu me gusta, así alcanzamos a otros. Si podés compartirlo, mucho mejor. Si no sos parte del canal, suscribí. Si te querés comentar, sería muy bueno. Así intercambiamos opiniones, participá grandemente con nosotros. Si querés recibir estudios, también déjalo abajo anotado para que yo tome contacto contigo y te haga llegar los estudios de las parashá semanales. Un saludo muy grande, Shabbat Shalom.